López Aliaga pidió que el dólar suba a 6 soles para que los pobres sufran. A ver. Hoy vamos a hablar de una de las frases que los zurditos repiten con una seguridad impresionante. O su versión más dramática. Rafael López Aliaga quería que los pobres sufran por haber votado por Castillo. También está la versión novelera. Rafael López Aliaga deseó que el dólar suba para castigar a los pobres. Ay, zurditos, ¿qué sería de ustedes sin un titular recortado, sin una frase sacada de contexto y sin un medio aparentemente muy serio que les mastique la indignación y les diga exactamente a quién odiar el día de hoy? Porque claro, ustedes no escuchan la entrevista completa, no comparan la frase original, no revisan el contexto económico, no diferencian entre una cita textual y una interpretación periodística. Ven un titular, se indignan, lo repiten, lo convierten en dogma y después, años más tarde, dicen: todo el mundo sabe que López Aliaga quería que los pobres sufran. ¿What? No, mi amor, todo el mundo repitió que es distinto. Pero hoy no te voy a pedir que me creas a mí. Te voy a pedir algo muchísimo más simple. Compara lo que dijo con lo que escribieron que dijo. Compara la frase original con el titular. Compara el contexto con la propaganda. Porque aquí no estamos hablando de una opinión cualquiera. Estamos hablando de cómo una frase fue tomada, recortada, deformada y repetida hasta que millones de personas terminaron recordando algo que Rafael López Aliaga simplemente no dijo. Vayamos a la frase. La declaración original fue esta. Escuchen bien porque acá está el punto. Y ahora Cuba y Venezuela vienen a saquear a Perú porque aquí hay plata. Pues. Sí, claro. Aquí hay reservas todavía. Aunque el señor Velarde ha quemado casi 13.000 millones de dólares para mantener el tipo de cambio en 4 soles. El señor Velarde ha quemado 13.000 millones de dólares para mantener el tipo de cambio en 4 soles. Pero si el señor Velarde no quemaba 13.000 millones de dólares, que es una barbaridad de plata. Mira, con 10.000 millones de dólares te hago un tren de Tumbes de Tacna. Ha quemado ¿Cuánto se ha sacado el país, Rafael? 13.000 millones Sí, bueno. en reservas en lo que va y Castillo no asume todavía. Con 10.000 millones de dólares te hago un tren de Tumbes a Tacna. Son 13.000 millones en reserva en lo que va y Castillo todavía ni asume. 13.000 millones de dólares que el señor Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote desde hace un mes y que llegue pues a 5 soles, 6 soles. Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote, que llegue a 5 o 6 soles. Y que la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora a futuro. Y que la gente más pobre sienta lo que va a venir ahora a futuro. Esa fue la frase. Puede gustarte o no gustarte. Puedes decir que políticamente fue torpe. Puedes decir que económicamente no estás de acuerdo. Perfecto. Eso se debate. Pero lo que no puedes hacer es agarrar esa frase y convertirla en: pidió que los pobres sufran por haber votado por Castillo. Porque eso no aparece. ¿En qué momento dijo sufran? ¿En qué momento dijo por haber votado por tal o cual? ¿En qué momento dijo ojalá que pasen hambre o odio a los pobres? Eso no existe. Pero se repite como si existiera. Entonces ya no estamos frente a una crítica política. Estamos frente a la construcción de una narrativa. Y si eso se publica desde medios con logotipo, titular, foto profesional, tono de autoridad y se repite en plena campaña, ya no hablamos de un simple malentendido. No sé ustedes, pero yo no creo que los escritores de ciertos medios de comunicación estén tan gravemente faltos de comprensión lectora. No. Hablamos de propaganda. Ahora, para entender esto tenemos que explicar qué estaba pasando en ese momento. La frase fue pronunciada en junio del 2021. Pedro Castillo todavía no había asumido la presidencia, pero el Perú ya estaba viviendo una enorme incertidumbre política, económica e institucional. No estábamos en un momento normal. El país acababa de pasar por una elección presidencial durísima, debido al fraude que hoy, gracias a Porky, sabemos que existe desde hace décadas. Pero retomemos. Pedro Castillo y Perú Libre venían con un discursito de asamblea constituyente, cambio de modelo económico, mayor intervención del Estado, nacionalizaciones en el imaginario de muchos sectores y una visión económica que generaba miedo en ciudadanos, empresarios, inversionistas y familias enteras. Y cuando la gente tiene miedo de que su moneda pierda valor, ¿qué hace? Busca refugio. Y en el Perú, históricamente, cuando hay miedo económico, la gente compra dólares, porque el dólar se percibe como protección, reserva, como una forma de defender tus ahorros cuando no sabes qué va a pasar con tu moneda. Entonces, si muchas personas compran dólares al mismo tiempo, sube la demanda. Y si sube la demanda, sube el precio del dólar. Eso no es derecha mala, es economía básica. El Banco Central de Reserva intervino para evitar una subida desordenada, violenta, extremadamente brusca. ¿Y cómo interviene el Banco Central cuando el dólar empieza a dispararse? Metiendo dólares al mercado, usando reservas, vendiendo dólares o utilizando instrumentos cambiarios para aumentar la oferta y frenar la presión sobre el tipo de cambio. Dicho en cristiano, si todo el mundo quiere comprar dólares porque tienen miedo, el dólar sube. Y si el dólar sube demasiado rápido, se encarece la vida. Alimentos, combustibles, medicinas, insumos, transporte y todo lo que depende directa o indirectamente de importaciones. ¿Y quién paga primero la factura? El ciudadano de a pie, la ama de casa, el transportista, el pequeño comerciante, la familia que vive en soles
soles y no tiene ahorros en dólares. Entonces el Banco Central entra a poner un colchón, una especie de muro de contención, para decirle al mercado: hay dólares, no se desesperen, no se vayan todos al mismo tiempo. Eso fue lo que hizo Julio Velarde desde el BCR. Usó las herramientas del Banco Central para que el tipo de cambio no se fuera violentamente hacia arriba y la gente no sintiera el golpe de un día para otro. Porque una cosa es que el dólar suba gradualmente y otra que se dispare por pánico político. Y acá viene lo que los medios de prensa no quisieron explicar. Cuando Rafael López Aliaga habla de los 13.000 millones, no está hablando de una frase suelta en el aire, está hablando de nuestras reservas, está hablando de recursos que el Banco Central ya había tenido que sacar para defender la estabilidad cambiaria en medio del miedo político que generaba la posibilidad de un gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre. Por eso la frase exacta que se recoge es: se han sacado 13.000 millones en reservas, y Castillo todavía ni asume. ¿Entiendes, Méndez? Castillo todavía no asume. O sea, ni siquiera había empezado el gobierno de Pedro Castillo y el Perú ya estaba pagando el costo económico de su sola llegada al poder. Y ya el Banco Central estaba obligado a intervenir para que el dólar no se descontrole. Eso es gravísimo, porque significa que el miedo no era imaginario, no era un invento de la derecha, no era una campaña del cuco. El miedo ya se estaba expresando en el mercado, en el dólar, en la conducta de las familias, en las decisiones de los inversionistas y en la necesidad del Banco Central de salir a contener la presión. Y ojo, esto hay que explicarlo bien, porque acá está la trampa de los medios. Los medios agarraron la parte más chocante de la frase: que la gente más pobre sienta. Y claro, así presentado, parece que Rafael López Aliaga estuviera diciendo que sufran los pobres. Pero si escuchamos la idea completa, el punto era otro. Él estaba diciendo que el Banco Central estaba amortiguando el golpe, que estaba usando reservas para que la población no sintiera inmediatamente el costo real de lo que políticamente estaba pasando en ese momento, que el dólar no estaba tranquilo porque el país estuviera tranquilo. El dólar estaba siendo contenido y eso cambia completamente la lectura. Esa es la diferencia entre informar y manipular. Y acá hay que decirlo con todas sus letras. Si para que el dólar no se dispare, el Banco Central tiene que sacar semejante cantidad de artillería financiera, entonces el problema no era Rafael López Aliaga por advertirlo. El problema era el proyecto político que estaba generando ese miedo. El problema era Pedro Castillo, Perú Libre, la amenaza de asamblea constituyente, el discurso de cambio de modelo económico y la posibilidad de que Perú entrara a una aventura estatista, socialista, populista con olor a Venezuela. Mientras los medios intentaban convertir a Rafael López Aliaga en el villano de la película, el Banco Central estaba actuando como bombero. Pero escúchame bien, si hay un bombero apagando el incendio, la pregunta no es ¿por qué el bombero está usando agua?, sino ¿quién prendió ese incendio? Y en ese momento, el incendio lo estaba provocando el miedo político a Pedro Castillo y Perú Libre. Por eso la frase de Rafael López Aliaga tenía un contexto que los medios prefirieron ignorar, porque era mucho más fácil decir ¿por qué quiere que los pobres sufran?, que explicar el BCR está usando reservas para contener el dólar porque el país tenía pánico económico. Y Rafael López Aliaga criticó esa intervención. Te puede parecer correcto o incorrecto. Puedes decir, pero Marrona, el Banco Central hizo bien en evitar una subida brusca, porque proteger la estabilidad monetaria era indispensable. Y te aseguro que eso mismo es lo que piensa Porky, ya que su postura sonaba más al sentido figurado. Así que escucha bien, zurdito. Una cosa es advertir una consecuencia, otra cosa es desear el daño. Una cosa es decir, los pobres van a ser los primeros golpeados por la crisis que se viene. Y otra, decir, quiero que los pobres sufran. Hay un tramo abismal entre ambas cosas. Y claro, ese tramo lo llenaron algunos medios de prensa. Ahora, ¿por qué habló específicamente de los pobres? Porque una subida del dólar no golpea a todos por igual. Una persona con ingresos altos puede tener ahorros en dólares, propiedades, inversiones, empresa y capacidad de protegerse. Pero una familia que vive al día no dice, bueno, voy a diversificar mi portafolio. No, pues, una familia que vive al día compra comida, paga pasaje, paga luz, paga colegio, compra gas, compra medicina y llega a fin de mes como puede. Entonces, sí, los pobres son los más vulnerables ante una subida del dólar. La inflación, la pérdida de valor de la moneda y la incertidumbre económica. Por eso López Aliaga mencionó a la gente pobre, no porque fueran su enemigo, menos aún porque quisiera castigarlos, sino porque serían los primeros en sentir las consecuencias económicas del gobierno que estaba por venir. Ahora, ¿era una frase políticamente fácil de manipular? Sí. ¿Podría haberse expresado mejor? Probablemente, aunque yo no encuentro nada malo en lo que dijo. Como sea que fuese el caso, eso no le da permiso a un medio para cambiar la frase. Que una frase sea incómoda no te autoriza a ponerle palabras que no dijo y no justifica convertir una advertencia económica en una supuesta confesión de odio social. Eso es lo que hay que desmontar. Pero, ¿cómo se produjo la manipulación? No fue de golpe, sino por etapas. Etapa 1. La frase original. Que la gente más pobre sienta lo que va a venir ahora a futuro. Esa es la frase. La palabra es
sienta, lo que va a venir ahora a futuro. Hay una idea de percepción, advertencia. Etapa 2, el recorte. Que la gente pobre sienta. Ahí ya se pierde una parte clave, lo que va a venir a futuro. Cuando eliminas esa parte, desaparece la referencia a lo que López Aliaga estaba advirtiendo que podía pasar después. La frase empieza a sonar como si él quisiera que los pobres simplemente sientan algo malo sin explicación ni contexto, ni relación con Castillo, ni con el Banco Central y sin relación con el dólar. Etapa 3, la sustitución de palabras. Sienta se convierte en sufra. Y esto no es para nada menor. No me vengan con que es lo mismo. Sienta puede significar perciba, experimente, note o comprenda una consecuencia. Sufra significa padezca, sea lastimado, soporte dolor, sea víctima de un daño. Sienta todavía puede estar dentro de una advertencia. Sufra ya mete crueldad. Cuando un medio cambia sienta por sufra, no está cambiando una palabrita inocente, sino el contenido emocional de la frase y la película en la cabeza del lector. Pidió que los pobres sufran. Y eso no produce la misma reacción. Etapa 4, atribución de intención. Aquí ya no basta con decir sufra. Ahora aparecen verbos como pidió, deseó, quería. Momentito. La palabra deseo es gravísima. Cuando dices deseo, estás entrando a la intención interior de la persona. Estás afirmando que en su voluntad personal había deseo de sufrimiento. Eso es una acusación moral, no es periodismo neutral. Si él hubiera dicho, espero que los pobres sufran, ojalá les duela, que paguen por haber votado mal, ahí sí, pero no lo dijo. Entonces, ¿de dónde salió? Salió de la interpretación de los medios de prensa. En mi opinión, mermeleros. Y después, esa interpretación se vendió como si fuera la frase real. Etapa 5, el invento del castigo político. Esta es la frase más escandalosa. Pidió que los pobres sufran por haber votado por Castillo. ¿Dónde aparece eso? ¿En qué parte de la frase original dice por haber votado? No aparece. Eso fue añadido después. Y esa añadidura es clave, porque cambia completamente el sentido. Ya no te presentan a López Aliaga como alguien que advierte sobre alguna consecuencia económica. Te lo presentan como un hombre cruel que quiere castigar a los pobres por su voto. Y esa imagen es potentísima, porque si logras instalar en la cabeza de la gente que un político quiere que los pobres sufran, ya no importa lo que proponga después. Ya lo marcaste. Ya lo envenenaste ante la opinión de algunos distraídos. Si habla de pobreza, dicen que es hipócrita. Si dice que será el alcalde de los cerros, le vuelven a sacar la frase manipulada. Ese es el poder de una narrativa bien sembrada. Y ahora vayamos a los medios documentados. Yo no voy a decir todos los medios de prensa nacional porque no necesito exagerar ni inventar. No necesito hacer lo mismo que critico. Voy a hablar de medios documentados. El caso más grave es El Popular. El Popular publicó en junio del 2021 una nota relacionada con que el dólar debió subir para que los pobres lo sintieran. Pero en la presentación de la nota añadió frases como para que sufran las consecuencias, desafortunado comentario, una nueva muestra de poca empatía. O sea, antes de que el lector pudiera analizar la frase completa, el medio ya le estaba diciendo cómo debía sentirse. Ya le estaba poniendo el marco emocional. Y la frase para que sufran las consecuencias no fue pronunciada por López Aliaga. Eso fue interpretación. Y aquí viene mi pregunta. ¿Estamos ante una falta grave de comprensión lectora de parte de los escritores de estos medios? ¿O estamos ante una reformulación intencional para dañar la imagen de López Aliaga? Porque una de dos, o no entendieron lo que estaban escuchando, o sí lo entendieron y aún así decidieron presentarlo de otra manera. Cualquiera de las dos opciones es grave. Pero el caso ni siquiera quedó ahí. El 11 de septiembre del 2022, El Popular publicó un titular que decía: Rafael López Aliaga aseguró que sería el alcalde de los cerros, pero pidió que el dólar suba para que sufran. Escuchen bien, para que sufran. Debajo de la imagen, según el documento, escribió: candidato pidió que los pobres sufran por haber votado por Castillo. Ahí ya no estamos solamente ante una palabra cambiada. Ahí están metiendo una intención política que no aparece en la frase original. ¿Por haber votado por Castillo? ¿Dónde está eso en el video? Muéstrenme el segundo exacto. No existe. Y aún así, esa idea fue colocada como si fuera parte del hecho. Dentro de la noticia también se afirmó que López Aliaga deseó que el dólar suba para que los más pobres sufran. Otra vez la intención. Otra vez la película emocional. Incluso se llegó a atribuir una fórmula semejante a: ojalá el dólar suba para que ellos sufran el haber votado de esa forma. Pero López Aliaga no dijo jamás nada de eso. El medio tomó una interpretación y la presentó como si describiera objetivamente lo ocurrido. Y eso es gravísimo, porque cuando el lector común ve el titular no piensa: esto debe ser interpretación editorial. Piensa, ¿eso dijo? Y ahí entra el daño. La mayoría de la gente no abre la entrevista original, no busca el video completo. Ve el titular, foto, frase y sigue. Y si además esa frase le confirma lo que ya quiere creer sobre una persona de derecha, peor todavía. Porque ahí aparece el sesgo de confirmación. El zurdito lee: Rafael López Aliaga quiere que los pobres sufran. Y el zurdito dice: claro pues, típico de la derecha. No verifican, porque la mentira le calza perfecto en el prejuicio. Y eso es lo más peligroso. Una mentira que confirma tu odio entra más rápido que cualquier verdad
que te obliga a pensar. Después, en septiembre del 2022, el Popular volvió a repetir que López Aliaga había deseado que el dólar subiera para que los pobres sufran. No fue solamente un error momentáneo. La reformulación vino a circular durante la campaña municipal y eso importa muchísimo porque en septiembre del 2022, Rafael López Aliaga estaba compitiendo por la alcaldía de Lima. Las elecciones municipales fueron el 2 de octubre del 2022. Entonces, si una declaración de junio del 2021 se recupera justo en septiembre del 2022 en plena recta final de una campaña municipal, la pregunta es totalmente válida. ¿Por qué? Porque justo ahí que la gente saque sus propias conclusiones. Porque si a ustedes les parece casualidad, perfecto. A mí no me pidan que me haga la tonta. Ahora vayamos a la red pública. La red pública publicó el 29 de septiembre del 2022 la vez que López Aliaga dijo que el dólar debía subir a 6 soles para que la gente pobre lo sienta. Eso conservaba una parte de la frase original, pero la bajada añadió que Velarde debió dejar que el tipo de cambio afectara a los más pobres para que sufran las consecuencias. Otra vez una palabra que no corresponde literalmente a la declaración original. Y otra vez hay que mirar la fecha, 29 de septiembre del 2022. Elecciones municipales, 2 de octubre del 2022. 3 días antes, una frase de junio del 2021 fue recuperada 3 días antes de la elección municipal donde Porky era candidato a la alcaldía de Lima y no fue recuperada con una explicación completa o textualizada, sino con un encuadre que otra vez metía sufrir. Entonces la pregunta es nuevamente legítima. ¿Por qué una declaración de más de un año de antigüedad fue puesta de nuevo en circulación justo antes de una elección? ¿Qué efecto podía tener esa publicación en un elector que solamente leyera el titular y la bajada? Porque así funciona esto. Entonces estamos ante una reconstrucción emocional. Así se va formando la cadena. Un medio grande reformula, un medio pequeño replica, una página regional lo vuelve más tosco, una cuenta de Facebook le mete indignación, un usuario hace una imagen, otro un video de 20 segundos y al final, después de meses o años cuando tú preguntas ¿dónde lo dijo? No te mandan a la entrevista, te mandan al titular. ¿Se dan cuenta del problema? No tienen la frase original en su cabeza, sino la interpretación, la memoria fabricada. Ahora hablemos del sesgo de autoridad, porque esto es clave. Mucha gente cree más fácilmente una información cuando viene acompañada de signos de autoridad. Y entonces el ciudadano piensa, si lo dice un medio nacional, debe ser verdad. Los periodistas deben haber verificado. No se arriesgarían a publicar algo falso. Si lo repiten varios medios, debe ser cierto. Esa es la trampa. Y al final queda una sola idea. López Aliaga quería que los pobres sufran. Pero probablemente esa persona nunca lo escuchó decir eso. Leyó un titular, lo escuchó de otro. Lo recibió ya masticado, editado, deformado. Después de un tiempo, la persona ya no recuerda dónde lo vio. Solo recuerda, eso lo dijo. Pero ni lo escuchó, lo absorbió. Y cuando una frase se repite muchas veces, el cerebro deja de analizarla como información nueva. Comienza a tratarla como algo conocido. Y lo conocido se siente verdadero. Por eso, esto no es un tema menor. Porque si pudieron hacer esto con una frase grabada en video, imagínate lo que pueden hacer con temas que la gente no puede verificar tan fácilmente. Imagínate cuántas reputaciones han sido destruidas, no por lo que una persona dijo, sino por lo que el titular hizo creer que dijo. Imagínate cuántas opiniones políticas se han formado no desde la evidencia, sino desde una manipulación repetida. Y ojo, acá no se trata de decir que Porky nunca se equivoca. No se trata de defender ciegamente a nadie. Se trata de exigir justicia básica con las palabras. Si alguien dijo algo, critícalo por eso. No le cambies el verbo, no le inventes intención, no le pongas en la boca palabras que jamás pronunció. Porque si aceptamos eso, entonces cualquier medio podría destruir a quienes ellos quieran. Lo hacen con Porky y lo pueden hacer con cualquier otra persona. Incluso tú, incluso yo, incluso alguien que no tiene cómo defenderse. Basta con que un medio agarre una frase, la recorte, la cambie, la titule con mala leche y listo. Queda marcada una persona por años. Ahora, hablemos también de la relación de Rafael López Aliaga con la prensa. Porky ha dicho públicamente que no paga ni pagará mermelada a los medios. Esa declaración forma parte de su posicionamiento político. Y seamos honestos, un político que no busca tener una relación complaciente con determinados medios no va a ser tratado con cariño. No necesito probarte pagos, no necesito probar reuniones. En este caso ni siquiera hace falta, porque lo documentado ya es suficiente. Cambiaron palabras y pusieron su narrativa en circulación durante una campaña. Eso basta para cuestionar el comportamiento mediático. Ahora, no hace falta acusar a todos los periodistas, pero sí podemos decir algo. Hay medios que parecen muchísimo más interesados en golpear políticamente que en citar correctamente. Y cuando un medio cambia los datos, tiene que responder. Porque no estamos hablando de una opinión editorial cualquiera, sino de alterar el sentido de una declaración. Ahora, ¿por qué la frase pegó tanto? Porque estaba diseñada para activar una emoción específica. Indignación moral. Porque no busca que razones. Busca que sientas rechazo inmediato. Cierres la discusión y digas, con ese hombre no se puede hablar. Ahí está el verdadero poder de la propaganda. No solo te dan información falsa o distorsionada, te fabrican una emoción, un enemigo,
un recuerdo y una etiqueta. Después, cuando esa persona vuelve a aparecer en política, tú ya no la escuchas desde cero, sino desde el prejuicio que te instalaron. Por eso, cuando López Aliaga decía alcalde de los cerros, estos medios y críticos recuperaban la frase manipulada, porque la narrativa ya estaba armada. Este no puede hablar de los cerros porque quería que los pobres sufran. Y aquí hay algo que debemos tener muy claro. Los medios tienen responsabilidad, sí, pero nosotros también. No se puede formar una opinión política solamente con titulares. No se puede compartir una acusación sin revisar la fuente. No se puede creer automáticamente que algo es cierto porque aparece en un medio grande. Un logotipo no convierte una interpretación en verdad, y un titular repetido 1000 veces no reemplaza el video original. Así que vamos a hacer preguntas simples. ¿Rafael López Aliaga dijo literalmente "quiero que los pobres sufran"? No. ¿Dijo que los pobres debían sufrir por haber votado por Castillo? No. ¿Dijo "ojalá sufran"? No. ¿Puede criticarse su frase? Probablemente. ¿Puede un medio convertirla legítimamente en una frase distinta? No. Ya está. No es tan complicado. No hace falta ser economista, periodista o abogado. Solo hace falta comparar. Él criticó una intervención del Banco Central. Ellos lo presentaron como crueldad contra los pobres. Él habló de una consecuencia económica futura. Ellos lo convirtieron en deseo personal de sufrimiento. Eso es manipulación. Ahora, la secuencia completa. Junio del 2021, Rafael López Aliaga da una declaración en un contexto de incertidumbre por la posible llegada de Pedro Castillo al poder. Septiembre del 2022, plena campaña municipal, López Aliaga candidato a la alcaldía de Lima. El Popular vuelve con la frase, la red pública vuelve con la frase, la narrativa vuelve a circular y el mensaje que recibe el elector es: cuidado, ese hombre dice que será alcalde de los cerros pero quería que los pobres sufran. ¿Ven cómo funciona? No se trata solo de desinformar, sino de crear un filtro, un lente, una sospecha permanente, una forma de mirar al candidato. Y eso tiene efecto político. Y el que diga que no, o se hace el ingenuo o insulta su inteligencia. Porque si una frase manipulada se coloca en la cabeza del votante 3 días antes de una elección, claro que se puede condicionar percepciones, afectar la imagen de una persona, reforzar prejuicios y servir para bajárselo políticamente. Yo no voy a fingir que no entiendo cómo funciona eso. Ese es el truco propagandístico. Y esta narrativa de la verdad hay que repetirla hasta que quede clara, porque ellos repitieron la mentira durante años. Entonces nosotros repitamos la corrección las veces que haga falta. Él no dijo sufran, él no dijo por haber votado por tal, él no dijo quiero castigarlos, no dijo odio a los pobres. Lo que dijo fue una frase dentro de una crítica económica y política al manejo del dólar frente a la incertidumbre que generaba Castillo. Eso es todo. Y por eso este caso es importante, porque desnuda el poder que tienen ciertos medios para fabricar o destruir una imagen pública. Cuando quieren convierten una frase discutible en una etiqueta moral permanente. Y si encima lo hacen en plena campaña, entonces tenemos todo el derecho de preguntar: ¿esto fue periodismo o fue operación narrativa? ¿Fue mala fe? ¿Fue falta de comprensión lectora? ¿O fue ganas de destruir una imagen? Pero inocente no suena. Ahora, yo sé que algunos van a salir a decir: pero tú siempre defiendes a Porky. No, yo defiendo algo más básico: la verdad. Hoy estoy hablando de Rafael López Aliaga porque este caso está documentado, pero el principio aplica para cualquiera. Si mañana un medio le cambia las palabras a alguien que a mí no me gusta, también estaría mal. No permitas que un medio piense por ti. Por eso este video no es solo sobre López Aliaga, es sobre cómo consumimos información política en el Perú, es sobre cómo se construyen odios, es sobre cómo ciertos medios, aparentemente muy preocupados por la democracia, terminan usando técnicas de propaganda para influir en la opinión pública. Es sobre cómo una falsa memoria colectiva puede quedarse pegada a una persona durante años. Y también es sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos. Porque si tú compartiste esa frase sin revisarla, también tienes que aprender. Si tú repetiste "Porky quería que los pobres sufran" sin escuchar la declaración completa, tienes que corregirte. Si lo sigues diciendo después de ver la frase original, entonces ya no eres engañado. No solo te comiste la narrativa con todo y envoltura, sino que eres cómplice de la mentira. Porque una cosa es caer en una manipulación, nos puede pasar a todos. Pero otra es que te muestren la evidencia y tú sigas repitiendo la versión falsa porque te conviene políticamente. Ahí ya no hablamos de ignorancia. Entonces, a los zurditos que sigan repitiendo esto, les digo: muéstrenme el video. Muéstrenme dónde dijo "quiero que los pobres sufran". Muéstrenme dónde dijo "por haber votado por Castillo". No me manden el titular ni una captura, no me manden una publicación indignada. Quiero la frase exacta. Y si no la tienen, entonces dejen de mentir, porque ya estuvo bueno. Y ahora cierro con esto. No te estamos pidiendo que creas ciegamente en Rafael López Aliaga. Te estamos pidiendo que compares, que veas cómo una advertencia económica terminó convertida en una supuesta confesión de odio contra los pobres. Eso es algo totalmente absurdo. Eso es injusto. Y eso es manipulación. Mira la fuente, revisa el contexto y después forma tu propia opinión. Rafael López Aliaga no merece ser condenado por palabras que otros colocaron en su boca. Vamos todos a seguir luchando para difundir la narrativa de la verdad.